Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 10, que se llama Migración, Migraciones, Discriminación y Derechos Humanos. Para esto les preparé una presentación. Vamos a compartir pantalla primero. Ya deberán estar viendo la presentación. Voy a correr como imagen para no molestar. Bien, es la segunda parte que vimos la semana pasada. Entonces, nos preguntamos, ¿las migraciones son un problema o son una oportunidad? Piensen y tratemos de pensar si recibir gente extranjera es una oportunidad o es un problema para cualquier país. Entonces nosotros decimos que las migraciones son un problema o una oportunidad, nos preguntamos. Recordamos que persona inmigrante o migrante está relacionado con el destino, ¿no? Porque la persona que es un inmigrante viene hacia la Argentina, por ejemplo, siempre hablando de Argentina, ¿no? Entonces está relacionado más bien con el destino, está pensando qué destino puede ser más favorable para su rumbo. Y la persona inmigrante es una persona de origen, por ejemplo, argentino, que sale de su país, ¿sí? Sale de su país con ese lamento, ¿no? De la imagen que pusimos como representación de este tema. Durante largos años han sido considerados un problema. ¿Pero por qué han sido considerados un problema? Básicamente porque tienen muchas irregularidades por la falta de documentación, porque muchas veces se escapan de los lugares y no tienen elementos como para traer su identidad. Entonces viven en determinados países o en los países en forma irregular, sin documentación. Precisamente por eso toman condiciones de trabajo precarias, en donde en muchos casos son explotados. Hoy en día sigue existiendo lamentablemente estas situaciones y se asocia a la competencia de trabajo desleal. No todos los inmigrantes que llegan a, por ejemplo, a la República Argentina son personas que de repente escapan por algo. Muchos vienen a estudiar porque no tienen esas posibilidades en sus países de origen, entonces vienen a estudiar en Argentina y por ende trabajan en Argentina. Entonces el argentino se considera que es una competencia de trabajo desleal, porque muchas veces toman trabajos que el argentino no quiere hacer o toman trabajos mucho más baratos que de repente el argentino. Entonces uno dice, esto es una competencia desleal. Miren, hay que estar en cada caso en particular. Siempre hablando de Argentina, esto pasa en todos los países, pero hablando principalmente de Argentina, hay que estar en cada caso particular. A mí me tocó conocer una colombiana médica que estaba haciendo la residencia en el Hospital Fiorito de Avellaneda. Me tocó conocerla, ella tratarla mucho, y ella estaba trabajando en el Hospital Fiorito de Avellaneda gratis, porque como había podido venir a estudiar en la Argentina, entonces le propusieron ser residente, pero sin percibir ningún dinero, y ahí había muchos extranjeros, médicos, residentes, que no cobraban por el hecho de estar trabajando ahí. Después tenían que tener otro trabajo paralelo como para poder vivir en Argentina, ¿verdad? Pero en ese puesto era gratis. Entonces hay que analizar bien y hay que conocer bien a veces los casos de los inmigrantes antes de decir es una competencia desleal. A veces eligen trabajos que al argentino no le gusta hacer. Entonces, bueno, eso no es una competencia desleal, simplemente hay una parte que no se puede cumplir y los inmigrantes se ocupan de esos trabajos. Puede darse la competencia desleal, y creo que competencia desleal se da en todos los aspectos a veces. Habría que analizar cada caso en particular. Tratemos de no pensar tanto en competencia desleal, sino de decir, bueno, está bien, ¿lo harías vos al trabajo que este inmigrante está haciendo como para considerar que es una competencia desleal? Habría que preguntarnos, ¿no? De esa manera. Y se considera uso invasivo de servicios públicos. Es decir, los habitantes de determinados países que ofrecen servicios públicos, como puede ser Argentina, consideran que los extranjeros que vienen a vivir en Argentina hacen uso invasivo
de los servicios públicos, escuelas, hospitales, seguridad, servicios, y cuando en realidad no, el tema, vamos a ver, termina viendo que no es así, que es un derecho que tienen por el hecho de habitar en Argentina, pero bueno, por eso se considera que es un problema. Y el último caso es que comisión de distintos tipos de delitos. Las leyes tienden a ser represivas, excluyentes y expulsivas. A los inmigrantes también, bueno, como en todos lados, tenemos gente que se dedica a delinquir y, bueno, cuando llegan a un determinado país, como por ejemplo puede ser en Argentina, y es justo un inmigrante el que robó o el que realizó algún acto que no tenía que hacer, bueno, el solo hecho de ser inmigrante es como que es más potenciador el problema, porque dejamos entrar a estos y en realidad no es así. En realidad tendría que haber una política de seguridad en donde se regule todo esto y tratemos de que no exista delincuencia ni nacional ni extranjera, ¿no? Pero bueno, estos son los 5 factores por los cuales en alguna época se consideró y por muchos años se consideró que la migración era un problema para todos los países. Pero ¿por qué es una oportunidad? ¿Consideras que son un problema los migrantes en Argentina? Esto piénsenlo para que nos quede como una reflexión. Pero ¿por qué son una oportunidad? Y acá es lo importante, ¿no?, que tenemos que resaltar. Es una oportunidad económica, es una oportunidad social y una oportunidad cultural, muy sostenido por las organizaciones internacionales, por las contribuciones económicas y enriquecimiento cultural. Mis queridos alumnos y alumnas, no solamente son una oportunidad social, es decir, y cultural, que nosotros podemos conocer otras culturas, relacionarnos con gente de otros países, poder hablar con un colombiano, con un boliviano, con un paraguayo, con un chileno, con un italiano, con un español, eh, con un coreano, con un chino, con el país que ustedes, con un indio, con el país que ustedes se les ocurra. Es una oportunidad social, cultural, para relacionarnos y aprender de otras culturas que es maravillosa. Con un islámico, un iraquí. Es maravilloso conocer la cultura de otros países y es muy importante. Y las oportunidades económicas también, porque muchas veces el hecho de relacionarnos con otras culturas, con otros países, nos abren puertas económicas a todos los países que recibimos inmigrantes. Porque no todos son trabajadores, muchas veces son trabajadores de repente con mucha necesidad. Muchas veces vienen otras personas que tienen otras relaciones diplomáticas, que pueden llegar a generar oportunidades económicas para la República Argentina o para el país en donde reciba a los inmigrantes. Por lo tanto, es una oportunidad magnífica desde mi punto de vista. Yo no considero que sean un problema porque delincuentes hay en todos los países, por lo tanto es un problema de todos los países. Indocumentados, lamentablemente, hay en todos los países, incluso gente de la misma nación. Actividades precarias también hay en todos los países, incluso hasta con personas del mismo país. Entonces eso es un problema generalizado. Se potencia mucho más cuando de repente está relacionado con un inmigrante. Pero yo tomaría el lado positivo de todo esto y consideraría que es una gran oportunidad. Y si de repente existe alguna competencia desleal o se considera que existe alguna competencia desleal, bueno, tomaría digamos, medidas como para que esa competencia desleal desaparezca, porque la competencia siempre tiene que estar para que uno se supere, ¿no? Porque es algo que forma parte de la vida. Y ahora vamos a hablar de los derechos humanos. La visión de los derechos humanos es que es una oportunidad porque contribuyen a la economía y aportan al enriquecimiento cultural. Entonces nos preguntamos, ¿es un problema? ¿Es una oportunidad o es ambas? Se los dejo para que lo vayan pensando en el grupo de chat. Y ahora vamos a ver una cuestión de derechos humanos. La vida de los inmigrantes es difícil por el idioma, la cultura, la presión económica y la discriminación. No tengan dudas que esto sucede, mis queridos alumnos y alumnas, y sucede en todos los países. Incluso si nosotros nos vamos a otros países, también tenemos el problema del idioma, la cultura, la presión económica,
y la discriminación, lamentablemente. ¿Cuáles son los factores que afectan a su vida, ¿no? A la vida de los inmigrantes? El origen étnico, nacionalidad, sexo, edad, condición jurídica provocada, que provoca la exclusión y la persecución. Los factores que afectan a que un inmigrante se pueda realmente integrar o incluir a un determinado país son estos que acabo de nombrar: el origen étnico, de dónde viene, su nacionalidad, su sexo, su edad. Eso es muy importante. Su condición jurídica, si tiene documento o no tiene documento, que provoca la exclusión y la persecución muchísimas veces. Pero ¿qué nos dice Mafalda? Con este artículo vamos a trabajar en el día de hoy. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a dejar su país y volver a él. Es una partecita. Las organizaciones internacionales han trabajado para regular la situación de los migrantes en el mundo. Están trabajando para poder resolver estos temas. Hay muchos problemas de migraciones de un lugar a otro por condiciones sociales muy difíciles. Y bueno, este artículo es muy importante, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una organización que trabaja mucho sobre este tema. Entonces, instrumentos legales internacionales y soberanía. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores, Migrantes y sus familias se encuentran destinadas a proteger los derechos humanos de los migrantes. Esta convención protege estos derechos y trabajan arduamente como para que todos los derechos de los migrantes, tanto los que recibimos en Argentina o nosotros cuando vamos a otros países, estemos protegidos, más allá de que nos encontremos o no en nuestros países. Pero los derechos de los migrantes no están plenamente protegidos, ya que aún se encuentran indocumentados y pueden ser víctimas de tratas. Estos dos temas que acabo de leerles, y los saqué del libro de Santillana, que es nuestro libro base, lamentablemente es así. Todavía sigue gente indocumentada, y por ser indocumentada muchísimas veces son víctimas de tratas de personas. Es muy difícil tratar de pensar que hoy en día, estamos en el año 2020, existan todavía víctimas de tratas, pero están. Y la Convención de los Derechos Humanos está trabajando muchísimo para que esto cada vez se acabe, ¿no? Para que termine de una vez por todas este tema de la trata de personas. Es fundamental que cada país garantice los derechos humanos de todos los inmigrantes. Y ahora vamos un poquito a ver la legislación argentina sobre los migrantes, más o menos un poquito cómo fue dándose la historia, ¿no? En 1876 se fomenta la inmigración, se abren las puertas de nuestra República Argentina para que ingresen los inmigrantes. En 1981, con la ley Videla, es muy restrictiva, cierra las puertas, ¿no? Ahí no deja entrar más inmigrantes a la Argentina. Y en el 2003 se sanciona la ley 25.871, que es la ley de las migraciones, que apunta a ampliar los derechos humanos de los migrantes en la República Argentina. Entonces, en su artículo 6 dice algo así como, es una parte: el acceso igualitario de los inmigrantes y sus familias a servicios sociales, servicios públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Entonces, no podemos decir, a partir de nuestra ley 25.871, que los inmigrantes hacen uso abusivo de la educación, de la salud, de la justicia, del trabajo, del empleo, de los servicios públicos, porque hay una ley que los ampara y que por el solo hecho de estar en la República Argentina tienen el derecho igualitario al acceso de todos los servicios que sean públicos. Además, los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer según sus siguientes categorías. Podemos tener residentes permanentes, y que ya se instalan acá y se nacionalizan, los temporarios y los transitorios. La diferencia entre los temporarios y los transitorios es el periodo que se van a quedar, ¿sí? Los temporarios pueden ser, por ejemplo, por 5 años porque hacen una carrera universitaria. En cambio, los transitorios es un tiempito, 3 meses, 4 meses, 6 meses y se van. ¿Y qué pasa con los refugiados? Porque ahora tenemos, ¿no? Los refugiados son una especie de inmigrantes, ¿no? Los refugiados de otros países que se refugian en, por ejemplo, la República Argentina. ¿Qué es lo que sucede? Como consecuencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, tuvimos muchas inmigraciones. En 1950 se crea la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la ACNUR,
más la Convención del Estatuto del Refugiado, que es para poder proteger a aquellos refugiados. Hay muchos refugiados por diferentes maneras en la República Argentina y en otros países. ¿Y qué llamamos refugiados? Llamamos a las personas que, con fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, grupo social o político, se encuentra afuera de su país y no tienen la protección del mismo. O sea, son refugiados que pueden llegar a ser perseguidos o tienen una religión que no va con el país donde está, o son perseguidos políticos o por raza, se refugian en otros países. Entonces salen con muchísimo miedo de su país de origen para ir a otros lugares. Para su asilo, en 1985, Argentina crea el Comité de Elegibilidad para los Refugiados, el CEPARE, que tiene, asilo significa que les da lugar, ¿verdad? Y terminamos el tema de migraciones, el capítulo 10 de nuestra segunda unidad, diciendo, igual que la semana pasada, defendamos nuestros derechos y no a la discriminación. Todos somos iguales y merecemos las mismas cosas. Por eso que ustedes que se están construyendo como ciudadanos, traten de tomar y de conocer todos los derechos de las personas que habitamos nuestra República Argentina para poder defenderlos. Y el día de mañana, si ven alguna situación que pueden llegar a defenderla. Bien, damos finalizada esta presentación.